Buenas tardes, mi nombre es Aldana Alberti, soy residente de Clínica Médica de tercer año y hoy voy a hablar acerca de las diarreas agudas y crónicas y sobre su manejo clínico. Bueno, para comenzar, se puede definir como diarrea el aumento de la cantidad de deposiciones diarias, es decir, más de 3 deposiciones, o de su volumen, más de 250 gramos días. También puede sumarse el aumento de la fluidez de la materia fecal. La diarrea es un síntoma que indica alteración en la absorción, digestión, secreción o motilidad intestinal. Y es muy importante ya que es una de las causas principales de muerte en países de bajos recursos y causa deshidratación, alteraciones electrolíticas y desnutrición. Bueno, para clasificarla podemos tener en cuenta la duración de la misma. Tenemos la diarrea aguda que dura menos de 14 días, generalmente son producidas por infecciones y suelen ser autolimitadas. Las persistentes, que son aquellas que se extienden entre 14 y 30 días, y las crónicas son aquellas que persisten por más de 4 semanas, es decir, más de 30 días, y tienen una incidencia de 3 a 7% de la población. Bueno, y es muy importante tener en cuenta la duración de la misma, ya que nos va a indicar nos va a ayudar con el diagnóstico y con el tratamiento. Bueno, las principales causas de diarrea aguda son, como les comenté anteriormente, las infecciones. Pueden ser producidas por virus, bacterias, hongos. También pueden ser producidas por fármacos como antibióticos, como sería el caso de la diarrea por Clostridium difficile, laxantes, entre otros. Y puede haber otras causas como colitis isquémicas, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal como primer brote. Después, en el caso de las diarreas crónicas, tenemos aquellas producidas por trastornos de la motilidad, por ejemplo, el síndrome intestino irritable, que sería una diarrea funcional, por infecciones también por fármacos. Después tenemos las diarreas inflamatorias, como la enfermedad crónica, la colitis ulcerosa, ya en un grado más tardío de la enfermedad. Y también tenemos síndromes de la mala absorción o mal digestión, como síndrome intestino corto, sobrecrecimiento bacteriano, lesión difusa de la mucosa intestinal, por ejemplo, por enfermedad celíaca. Después tenemos endocrinopatías como hipertiroidismo, gastrinoma o neoplasias como los linfomas. Bueno, hay ciertas predisposiciones de los pacientes a tener gastroenteritis infecciosa, por ejemplo, hipo o acloridria, tránsito intestinal defectuoso o estados de hipomotilidad, microflora intestinal alterada por antibiótico-terapia, inmunidad alterada, o también mecanismos microbianos que predisponen a la infección, como adherencia a la mucosa intestinal, producción de enterotoxinas, producción de citotoxinas e invasión de la mucosa, características propias de las distintas bacterias productoras de la diarrea. En cuanto a la fisiopatología, los mecanismos principales son la diarrea osmótica, que se produce por presencia de sustancias que no son absorbibles en la luz intestinal, por ejemplo, intolerancia a la lactosa o el uso de laxantes. Después, diarreas secretoras, por ejemplo, producidas por exceso de secreción de agua y electrolitos o inhibición de la absorción activa de los mismos, por ejemplo, en el cólera, o malabsorción de ácidos biliares. Y la más frecuente es diarrea multifactorial, por ejemplo, en casos de enfermedad inflamatoria intestinal donde participan varios mecanismos como citoquinas, hormonas y el sistema nervioso entérico. Bueno, como les comentaba anteriormente, en el caso de las diarreas agudas, la mayoría son de origen infeccioso y autolimitadas. No todas necesitan tratamiento específicos, y los virus
que generalmente están involucrados son el norovirus, rotavirus, adenovirus y astrovirus, que es la causa más frecuente de diarrea de origen infeccioso, bacterias como Salmonella, Shigella, Escherichia coli, parásitos como Giardia, Cryptosporidium y Entamoeba histolítica, que son más frecuentes en personas con inmunosupresión. Bueno, en el caso de las diarreas infecciosas las podemos dividir en no inflamatorias o inflamatorias. Las no inflamatorias tienen como características que son heces acuosas abundantes, no tienen pus ni sangre, puede haber náuseas y vómitos asociados y la fiebre es poco común. Y en este caso las bacterias que más las producen son el norovirus, la Escherichia coli enterotoxigénica, el Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens, la Giardia lamblia, la Listeria monocytogenesis y el Vibrio cholerae. Y en el caso de las diarreas inflamatorias, en este caso las heces van a tener poco volumen, suele haber presencia de sangre, moco y pus, y suele haber asociado fiebre, dolor y dolor abdominal intenso. En este caso los agentes más frecuentes son la Salmonella, el Campylobacter jejuni, la Shigella, la Escherichia coli enteromorrágica, Yersinia, Listeria monocytogenesis, la forma invasiva y la entamoeba histolítica. Y bueno, tenemos casos específicos que son producidos por la bacteria Clostridium difficile, que se produce principalmente en pacientes que tienen una insuficiencia renal, que están inmunosuprimidos, que tienen más de 70 años, que tienen largas hospitalizaciones y el uso reciente de antibióticos. Está relacionado al uso de amoxicilina, ampicilina, fluoroquinolonas y clindamicina. Y bueno, puede producir en casos más graves colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico y shock. Y se previene con higiene estricta y uso racional de antibióticos. El tratamiento se hace con metronidazol o vancomicina vía oral por 10 días. Bueno, en el caso de la diarrea crónica, como hablamos anteriormente, la podemos dividir en funcionales y orgánicas. Las funcionales, por ejemplo, tenemos la disciplina de intestino irritable, y ya las orgánicas podemos pensar en inflamatorias como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, o causadas por mala absorción como enfermedad celíaca, o por alteraciones endocrinas como hipertiroidismo, diabetes, o por el uso de medicamentos. En cuanto a signos de alarma que tenemos que tener, son pérdida de peso significativa, sangre visible en heces o anemia, fiebre persistente, insomnio o desnutrición. En este caso nos va a hacer sospechar de una causa orgánica. Después, a la hora de recibir un paciente la guardia con diarrea, tenemos que tener en cuenta la anamnesis detallada, principalmente preguntar la duración de la diarrea para poder clasificarla en aguda, persistente o crónica, interrogar acerca de síntomas como sangre, dolor abdominal, fiebre, que nos indiquen que es más una diarrea de origen orgánico. También se puede preguntar acerca de historial de viajes recientes para tener en cuenta la epidemiología, el consumo de alimentos sospechosos para poder pensar en ciertos microorganismos y el uso reciente de antibióticos. En cuanto a los signos de gravedad de una persona que tenga diarrea, siempre hay que descartar la deshidratación. Una diarrea asociada a fiebre persistente, sangre en las heces o más de 6 deposiciones de líquidas por día, dolor abdominal intenso en pacientes con inmunosupresión, quizás tenemos que indagar más y muchas veces necesiten internación hospitalaria. Y en cuanto al grado de deshidratación, podemos tener un grado leve con una pérdida de peso de menos del 5% y donde aparecen síntomas como sed leve, mucosas ligeramente secas y signos vitales normales. Moderada con una pérdida de peso de 5 al 10%, con sed intensa, mucosas secas, disminución de la turgencia cutánea, taquicardia o oliguria. Y ya más grave, con una pérdida de más del 10% del peso
y síntomas asociados como hipotensión, taquicardia, alteración del sensorio, anuria u oliguria y shock hipovolémico. Después, en cuanto a la exploración física, hay que tener en cuenta, buscar estos síntomas que nos pueden indicar que hay deshidratación. También hay que tener en cuenta si el paciente tiene fiebre, dolor abdominal y otras manifestaciones extraintestinales. En cuanto al estudio, si se trata de una diarrea aguda, se puede pedir un laboratorio con hemograma y anograma, función renal, para evaluar también el grado de deshidratación. Y en el caso de querer identificar patógenos, se puede usar coprocultivo y parásitos en heces, que lo solemos hacer en la guardia. Después, en cuanto a las diarreas crónicas, hay que tener en cuenta hacer un laboratorio bien completo con hemograma, electrolitos, función tiroidea, pensando que quizás se puede tratar de un hipertiroidismo, y serología celíaca. En cuanto a los estudios de materia fecal, se pueden hacer estudios de parásitos de heces, buscar sangre oculta en materia fecal o calprotectina fecal, que nos indica de una inflamación intestinal. Y muchas veces se puede hacer endoscopía ante signos de alarma, sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, anemia o sangrado. Bueno, en este caso tenemos algoritmos de diarrea aguda, donde muchas veces se hace un tratamiento sintomático y en caso de presencia de signos de gravedad, los que nombramos anteriormente, se puede seguir estudiando e indagando un poco más. Por ejemplo, podemos buscar leucocitos en heces, cultivar las heces, buscar parásitos, buscar toxinas de Clostridium difficile, etc. Y en ese caso podemos dividirlas según lo que encontremos en diarreas inflamatorias y no inflamatorias. Las no inflamatorias se suele seguir con tratamiento sintomático y en las inflamatorias se suele tratar con antibióticos. Y en el caso de diarrea crónica, hay que hacer una anamnesis para descartar, por ejemplo, aquellas diarreas producidas por fármacos o aditivos en la dieta. Y en ese caso que lo descartemos, seguir estudiándola. Por ejemplo, hacer un examen de las heces, un análisis de sangre y usar en algunos casos métodos complementarios, como endoscopías. En caso de que sospechemos de enfermedad inflamatoria intestinal, de enfermedad intestinal sin mala absorción, se puede hacer endoscopías, biopsias, tomografías o enemas, y en caso de que el diagnóstico sea incierto o de que se sospeche mala absorción, podemos pedir anticuerpos para enfermedad celíaca, se puede buscar grasas en heces. Y si tenemos esteatorrea y sospechamos que haya sobrecrecimiento bacteriano, se puede hacer prueba de aliento, tránsito intestinal o valorar respuesta a antibióticos. En caso de sospecha de enfermedad difusa intestinal, se puede hacer un tránsito, una enteroscopía, una biopsia. En caso de sospecha de insuficiencia pancreática, se pueden usar enzimas pancreáticas, hacer unas CEPRE, resonancias o radiografías de abdomen. Y en caso de diagnóstico incierto, se suele hacer colonoscopías y enteroscopías, pruebas de aliento, etc. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que el principal pilar es la rehidratación. En caso de diarreas con deshidratación leve, se usan líquidos por vía oral. En caso de moderada, solución de rehidratación oral, como las sales. Y en caso de deshidratación grave, se usa hidratación intravenosa de forma urgente. En cuanto a la alimentación, lo ideal es tener una dieta astringente que evite comidas grasas y exceso de lácteos. En cuanto a tratamiento sintomático, se puede usar loperamida si no hay sangre y fiebre, o crema de bismuto, que la solemos usar para aliviar los síntomas. En algunos casos se usa antibióticos, probióticos y en caso de sospecha de mala absorción de sales biliares se puede usar colestiramina.
Y en cuanto a los antibióticos, bueno, no se indican de rutina, se suelen usar en las diarreas inflamatorias. Y acá tenemos una guía de qué antibióticos se pueden usar según la bacteria encontrada. Bueno, mensajes para tener en cuenta: hay que saber que la diarrea es un síntoma, no una enfermedad, con múltiples causas. La causa más frecuente de diarrea aguda es la infecciosa. Hay que tener en cuenta signos de gravedad como sangre, fiebre, pérdida de peso, que nos oriente más a una causa orgánica. Hay que tener en cuenta los grados de deshidratación para poder hacer un tratamiento oportuno y evitar desencadenantes como la muerte. Y hay que saber que el diagnóstico de la diarrea crónica quizás puede ser más complicado y debe ser sistemático y escalonado. Muchas gracias.